Buenas noches, ¿cómo están? Por las pantallas de Vía X hacemos Tiempos Violentos. Arrancamos una nueva semana aquí en el programa con muchísima información y temas para conversar. ¿Saben lo que es Knightsbridge? O en español, el Puente de los Caballeros. Es la última estafa piramidal de la que tengamos conocimiento y que involucraría nada más y nada menos que a 5.000 funcionarios de Carabineros. ¿Cómo? Bueno, se lo vamos a explicar en instantes. Además, este fin de semana recién pasado estuvo marcado por, entre otras cosas, el macabro hallazgo de un cuerpo descuartizado en Santiago Centro. ¿Quiénes estarían detrás de estos hechos? ¿Hacia dónde apuntan las primeras indagatorias de la policía? ¿Y qué hay detrás de delitos de estas características? Lo vamos a conversar con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Elizabeth Rodríguez del Partido de la Gente, Mario Desbordes de Renovación Nacional y Rodrigo Rettig del Partido Liberal. Por supuesto, ustedes lo están esperando. Mauricio Daza. Hay mucho para conversar. Nos arremangamos la camisa porque tenemos trabajo esta noche aquí en Tiempos Violentos. Bienvenidos y bienvenidas. Es por esto que se han desplegado los equipos periciales para que trabajen los sitios del suceso. Por otra parte, el OS9 se encuentra realizando el levantamiento de cámara y la aclaración de testigos para obtener estos antecedentes y aportarlo al Ministerio Público. Además, se pudo comprobar que la identidad del cuerpo se trataría de un joven de nacionalidad colombiana de 24 años. Por otra parte, junto a estas diligencias se pudo establecer una vivienda que resulta ser de interés criminalístico, por lo tanto se están haciendo levantamiento de evidencias en ese sector para vincularlos al hecho. Muy bien, ahí estaba el teniente del ABOCAR, del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Bruno Iche, dando cuenta un poco de lo que hablábamos en la entrada del programa con este cuerpo encontrado por partes, además cercenado en distintas partes de Santiago, una situación que por supuesto se tomó la conversación durante este fin de semana de una manera además, de una situación además macabra. Saludamos de inmediato a Mauricio Daza, que está junto a nosotros como todas las noches. Mauricio, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por acompañarnos una nueva semana acá en Tiempos Violentos. Obviamente vamos a hablar de este espeluznante caso, este cuerpo mutilado. ¿Hay una guerra de pandillas en el sector centro de Santiago que estaría detrás de eso? Bueno, vamos a conversar sobre aquello. Además, esto de Knightsbridge, este puente de caballeros, no es nada de caballero andar estafando a la gente. Bueno, vamos a analizar qué es este esquema piramidal, en qué consisten las estafas piramidales y cómo se concreta en este caso. De eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Toda la razón, prefiero no ser un caballero en ese caso. Gracias, Mauricio. Vamos a estar conversando, por supuesto, con Mauricio durante todo el programa, pero los primeros 10 segundos son de la única mujer que nos acompaña en las pantallas de VX a esta hora de la noche, Elizabeth Rodríguez. Gusto verte, Elizabeth. 10 segundos para ti respecto a lo que veíamos al comienzo del programa. Muchas gracias. Definitivamente seguir copiando nombres en inglés hace que perdamos nuestra esencia. Desafortunadamente, Carabineros de Chile, no voy a hablar de ellos, ni de quien lo conforma. Ok, quiero que más adelante podamos desarrollar un poco esa crítica que observo en la interlocución de Elizabeth. Rodrigo Rettig, del Partido Liberal, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, amigo mío? 10 segundos para usted. Muy buenas noches a todas y todos, ¿cómo están? Aparecieron los Alberto Chang en Carabineros de Chile. Vamos a ver cómo se desarrolla esta arista de estafa piramidal, pero no por eso tenemos que enlodar a toda la institución. Sí, no son pocos hasta el momento. Podrían incluso ser hasta 5.000 funcionarios de Carabineros en esto que se conoció como el Puente de Caballeros o Knightsbridge. Y nos acompaña exministro, ex carabinero además, ¿cierto? Mario Desbordes. Muy buenas noches, Mario. Sus 10 segundos para comenzar. Bueno, destacar el anuncio del Ministerio Público que busca copiar el modelo italiano de combate al crimen organizado, creo que es muy importante. Y lo segundo, pedirle al gobierno que deje de dar explicaciones e ingrese los proyectos a los que se comprometió con la agenda corta. La agenda de seguridad, que ha sido materia de amplio debate, en el que la oposición además hay una diferencia respecto de la cantidad de proyectos del avance de los proyectos con el oficialismo. Vamos al tema de apertura. Carabineros se logró identificar a la persona encontrada en distintas partes del centro de Santiago. Se trata de un ciudadano colombiano de 23, 24 años y que había ingresado a nuestro país en el año 2017 como turista, luego se queda en nuestro país y que había tenido un tema con la justicia el año 2020 por robo. Esa persona estaba con libertad condicional en nuestro sistema y su cuerpo fue encontrado, como lo hemos destacado y rescatado durante estos minutos de programa en diversas partes de la capital, de manos atadas, con distintas partes de su cuerpo en distintas partes. A ver, ¿qué es esto? Que esas son, aparte, algunas de las imágenes que las cámaras de seguridad aportaron en la investigación y que permitieron además dar cuenta de la identidad. Mario, esto es
una muestra de poder, una muestra de, no sé, amedrentamiento a bandas rivales. Este tipo de delitos era muy extraño verlo en Chile y lamentablemente han ido apareciendo cada vez más. Como dicen los fiscales, no se puede descartar ninguna hipótesis. Lo que está claro es que querían que encontraran el cuerpo o los distintos trozos del cuerpo. Eso no hay duda. Y eso es una señal muy fuerte. Si tú quieres ocultar el delito, por supuesto, esto lo puedes tirar en un lugar distinto, lo escondes, lo entierras, etc. Aquí se buscaba que se encontrara y, por lo tanto, que hubiera un efecto. ¿Cuál es el efecto? No se sabe. Puede ser una guerra entre bandas rivales. En Colombia ese tipo de usos se utilizan, valga la redundancia, para marcar territorios. No creo que este sea el caso porque es demasiado amplio el territorio, no lo sé. Pero en Colombia se usa descuartizar y pones al equipo rival en distintos lugares donde dice aquí mando yo, de aquí para allá. Hipótesis ninguna se puede descartar, crimen pasional, etcétera, pero el dato objetivo es que querían que encontraran las partes del cuerpo, porque de lo contrario hubieran sido tiradas en un lugar muy distinto que la Alameda, que es la principal avenida de Chile. Esto es gravísimo. Estamos empezando a malacostumbrarnos a delitos como el sicariato o este tipo de delitos con una cultura criminal que ha sido importada, primero, por un grupo pequeño de los migrantes. Creo que la gran mayoría de los migrantes vienen a trabajar, a esforzarse, a sacarse la mugre, pero entre medio de los cientos de miles han llegado algunos miles de delincuentes, que traen una cultura muy distinta, que no respeta a las policías, que no respeta a la institucionalidad, mucho más violenta que lo que conocíamos. Pero además, el delincuente chileno ha empezado a copiar una serie de conductas de la delincuencia mexicana, colombiana y venezolana. Se habla de que en Santiago Centro hay una disputa de bandas hoy día. De hecho, la propia alcaldesa Iracy Hasler habla respecto de esta situación que se está viviendo en su comuna. Mire. Una situación gravísima y que habla de el fenómeno que ha cambiado en nuestro país hacia el crimen organizado y por tanto de la urgencia que tenemos en la sociedad chilena y especialmente en las instituciones de combatir el crimen organizado, de poder desbaratar a bandas que lamentablemente han actuado contra la población, como vemos probablemente en este caso. Nosotros hemos estado colaborando desde el municipio con nuestra central de cámaras de televigilancia en todas estas horas para poder dar con las personas responsables. Ahí estaba la alcaldesa de Santiago, claro, bastante enérgica respecto de que hay que combatir el crimen organizado. Se habla de que están el Tren de Aragua, que son venezolanos, una banda colombiana llamada Los Espartanos y una banda peruana que son Los Pulpos y que se estarían disputando hoy día el control territorial de Santiago Centro al menos. Rodrigo, ¿qué es lo que observas tú con este fenómeno que empieza a aparecer tanto en carreteras con cuerpos que se encuentran como esta vez en pleno centro de Santiago? Sí, bueno, es un fenómeno evidentemente grave. La modalidad del crimen ha mutado hacia lo que justamente estaba explicando Mario y lo que comentas tú con tu introducción del crimen organizado. Pero yo quiero poner el foco subrayado en negrita lo que se ha hecho por parte de la institucionalidad. No tan solo por parte del gobierno y la oposición en el contexto de proyectos de ley que atacan el crimen organizado, sino también, por ejemplo, el Ministerio Público, con la nueva gestión del fiscal nacional Ángel Valencia, creó la unidad de crimen organizado, tráfico de drogas, armas y personas, homicidio y lavado de activos. Todos esos 4 o 5 delitos unificados en una unidad especializada del Ministerio Público que va a investigar ya no con el foco en la competencia territorial, es decir, con un enfoque de análisis nacional a efectos de estudiar, identificar a estas bandas que están haciendo estragos en nuestro país y poder tener eficiencia en el proceso penal. Y con esto voy terminando esta introducción. Es muy buena la información que nos dio el fiscal nacional de Arica Parinacota la semana pasada, no sé si recuerdan, de que habían bajado los homicidios de 21 a 8 y que ya habían desarticulado un brazo Una célula del Tren de Aragua. Y eso podemos sumarlo que en Concepción, hace 3 días atrás, también se desarticuló por parte de la Fiscalía, después de una investigación de más de un año, a una célula del Tren de Aragua. En consecuencia, si bien es grave lo que está ocurriendo, me parece que la institucionalidad de la República de Chile está teniendo respuestas que me parece que van en la dirección correcta. Elizabeth, cuando vemos este tipo de situaciones que se dan con cuerpos que se encuentran en la calle o en las carreteras, ¿será simplemente mensajes entre bandas, o sea, disputa territorial, o también le hablan al sistema? También le están diciendo al país, hey, nosotros hacemos lo que queremos.
y que cuando hay una avanzada de todo el país en materia de seguridad, de empujar nueva legislación, fortalecer la policía, invertir en seguridad, el delito dice, mira, igual soy capaz de poner un cuerpo desmembrado en la principal avenida del país. Sí, definitivamente, Eduardo. Nosotros como país tenemos un conflicto de timing, de tiempos adecuados. Estamos siempre un paso más atrás de lo que desafortunadamente los delincuentes y las bandas narcoterroristas tienen como acción. Y por lo tanto vemos este tipo de delito que genera una conmoción pública y una conmoción nacional. Por lo tanto, la agenda de seguridad, por más que estemos avanzando con este tipo de cosas, lo único que genera es incertidumbre e inseguridad. Y eso es muy complicado, porque lo que estamos trabajando acá ya no es específicamente la parte administrativa de cómo generar los cambios, sino que es más difícil trabajar la sensación del ciudadano de sentirse seguro. Y con este tipo de cosas no nos sentimos seguros. Es decir, yo no me siento segura. ¿Tenemos un sistema lo suficientemente robusto, Mauricio, crees tú, para poder perseguir, combatir, prevenir este tipo de situaciones? O sea, yo creo que está el sistema. El tema es que necesitamos personas que estén a cargo de las instituciones y que tengan la competencia y la decisión para poder tomar precisamente aquellas medidas que permitan la persecución penal efectiva de estos delitos. Se habla mucho de persecución penal efectiva a través de proyectos de ley, pero más que proyecto de ley se requiere una decisión más coordinada de las instituciones del Estado que forman parte del sistema de persecución criminal. Sobre todo en casos como este, porque hay que señalar que las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo da cuenta de que la hipótesis de que esto estaría vinculado al crimen organizado toma fuerza, ¿no? O sea, un cuerpo maniatado, ¿no? Además, se reparten distintos sectores de la ciudad los trozos de este cuerpo. Obviamente eso puede dar cuenta de un mensaje entre bandas. Hay que señalar que ya la Fiscalía Centro Norte Metropolitana ha señalado 8 grupos, tal como tú lo señalaste. El Tren de Aragua de Venezuela, los Pulpos de Perú, Espartanos de Colombia, Nueva Generación de Perú, del Callao Perú, los Melián Venezuela, los Orientales Venezuela y los Valencianos de Venezuela, que estarían operando, ¿no?, entre otras partes, en Santiago Centro y estarían teniendo algún tipo de disputa. Entonces, lo importante es no solamente tener esta información y divulgarla, sino también hacer algo con ella para los efectos de que precisamente estos grupos no simplemente tengan estas disputas como si estuvieran en el desierto, ¿no? Claro. No, están en el contexto de un Estado que también tiene que ser un actor importante y respecto del cual obviamente estas bandas debiesen tener algún tipo de temor y en cualquier caso debiesen ser desarticuladas por parte de las policías. ¿Qué puede articular rápidamente nuestro Estado con este mapa? Mire, Mauricio algo adelantaba respecto de las bandas. Esto es gentileza al diario La Tercera, ¿cierto? Lo publicaron. ¿Dónde operan las 8 bandas extranjeras? Ahí están los nombres de las bandas y además el origen o quienes las componen, las nacionalidades que los componen. El Tren de Aragua, esto lo he escuchado en todas partes probablemente, que es de Venezuela, los Pulpos de Perú, Espartanos de Colombia, Nueva Generación, que son peruanos, del Callao, también peruanos, los Melián de Venezuela, los Orientales de Venezuela y los Valencianos de Venezuela. Y el mapa que usted ve ahí, si nos está viendo en regiones o nos está viendo en otra parte, bueno, eso es el centro de Santiago. Ve usted el poco espacio en el que están concentradas estas 8 principales bandas que están generando temor, preocupación y que se vinculan o se vincularían, según los primeros indicios policiales, con el hallazgo, por ejemplo, de un cuerpo desmembrado este fin de semana en la Alameda. Además la manera en que arrojan el cuerpo en la principal avenida, en la Alameda, da cuenta también de que lo que apuntaba Mario, querían que se supiera. O sea, dejan el torso de manos atadas con el cráneo en la Alameda y un automóvil atropella eso y ahí el taxista se da cuenta y logra dar aviso. Entonces, son como verdaderos anuncios que no se hacen a través de la red ni a través de los medios, sino que se hacen en la calle. Y esa cuestión es súper grave. Hoy día tenemos, por ejemplo, inteligencia eficaz para poder desarticular rápidamente a este tipo de bandas, Mario. Esta inteligencia policial y la inteligencia que tiene la Fiscalía. Y es bien difícil cuando el tema que ha planteado el fiscal nacional sigue estando presente. No logramos identificar de manera fehaciente a un porcentaje importante de los migrantes ilegales, irregulares. Son miles de personas de las que no sabemos si se llama y si es quien dice ser. Claro. Hoy día en Makes tú compras una cédula venezolana por 10.000 pesos. Entonces tú podrías pasar de ser Eduardo a ser Juan Carlos en la tarde y ser colombiano o ser venezolano, nacido en tal parte por 10.000 pesos. Entonces
el problema es gravísimo. Dentro de las cárceles, conversaba con los gremios de gendarmería, un porcentaje muy alto, una cuestión inédita de personas recluidas, no sabemos 100% si son quien dice ser. Entonces, cuando tienes estos problemas, la inteligencia se empieza a complicar, porque perfectamente en Cumming puede actuar con un nombre, con una chapa, y puede desplazarse al Parque O'Higgins y usar una chapa distinta, y es ahí donde el trabajo de las policías y de la Fiscalía tiene que trabajar, tiene que organizarse de mejor manera. Y en eso lo que plantea Rodrigo Rettig es muy cierto. Las fiscalías hasta ahora, cada una actuaba dentro de su parcela, dentro de su metro cuadrado. Ángel Valencia, el fiscal nacional, acertadamente ha dicho, ¿sabe qué? Esto no puede seguir porque pasó hace poco. La Fiscalía Oriente no había informado una orden de aprehensión contra una persona que en el metro es sorprendida con un sable. Sí, el bastón con sable. Y queda en libertad. ¿Por qué? Porque una fiscalía no le dice a la otra y ahí tenemos problemas internos. Entonces, todas estas coordinaciones tienen que apurarse, tienen que mejorarse, pero sobre todo el trabajo, que no es fácil, ¿eh? Yo estuve en la Asamblea General de Interpol en el 2010 y ya en esa época las distintas policías judiciales europeas tenían graves problemas con la migración masiva desde Albania, desde Rumania, desde Ucrania, desde Rusia, en donde venía un grupo de miles de personas a trabajar y entre medio venían también estas mafias que se enquistan dentro de la población migrante. Mira, hablamos a propósito de lo que tú decías, con el presidente de la Asociación de Fiscales. Esto fue lo que nos dijo. Es urgente que el Ministerio Público sea fortalecido del punto de vista de su dotación. La Fiscalía solo el año 2015 tuvo un aumento de su dotación de fiscales y administrativos y abogados asistentes, pero claramente eso fue enfocado a lo que se llama los focos delictivos y análisis criminal. Desde la Asociación de Fiscales hace mucho tiempo hemos propuesto, por ejemplo, la creación de una Fiscalía supraterritorial de crimen organizado que tenga una visión estratégica de la persecución penal, que cuente con los recursos necesarios desde el punto de vista logístico, informático, de inteligencia, y también que se refuercen las unidades especializadas tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile. Ahí está la propuesta por parte de los fiscales y uno ve que nuevamente aparece un tema que es clásico en nuestro país, como buen país subdesarrollado o en vías de desarrollo, como usted prefiera, que es el tema de los recursos. Y luego, una vez que están los recursos, cómo se gestionan esos recursos para que lo que se haga sea eficiente, sea efectivo. ¿Tú querías apuntar algo, Elizabeth? Sí, Eduardo, es que ahí entramos a un análisis mucho más estricto y no tiene que ver con la gestión de este gobierno y la seguidilla de justificaciones que siempre da. El problema que nosotros tenemos va mucho más allá. Afortunadamente, Mario nos acompaña, que estuvo en el gobierno pasado, y para ningún gobierno ha sido prioridad poder mejorar la eficiencia del Ministerio Público. Para nadie ha sido prioridad. Hemos aumentado plata. Para la Constitución, sí. Correcto, pero se han aumentado plata, se han contratado, tal como dijo el fiscal nacional, algunos abogados, fiscales. ¿Qué otro cargo dijo? Adjuntos. Pero en estricto rigor eso no genera un cambio en el sistema que permita una buena investigación de caso concreto. Es decir, tienes que tener medios, tienes que tener periodistas, ser de público y notorio conocimiento una situación específica para que se conozca. Si no, se guarda en el escritorio. Y ese es un conflicto que tenemos a nivel nacional. Es decir, perdón, Rodrigo, antes que me interrumpa, son las prioridades. Sí. Entonces, si hablamos de prioridades y que la ciudadanía tiene como prioridad la seguridad, indistintamente el gobierno de turno, no podemos perder de vista que nadie lo ha hecho bien. Le voy a preguntar a Mario su opinión respecto a esto, pero Rodrigo, ¿no ha sido prioridad el Ministerio Público para los diversos gobiernos que hemos tenido? ¿Está abandonada su suerte la Fiscalía? Yo creo que esa es una media verdad. Me parece que podría haberse hecho mucho más, pero también la Fiscalía ha sido robustecida en los últimos 10 años a través del ingreso continuo de más recursos. Ahí Mario, que estuvo en la discusión parlamentaria, me parece que podría dar luces a ese respecto, si fue lo suficiente, si no fue lo suficiente. Pero me parece que en materia de eficiencia, la discusión constitucional es la propicia para poder hacer algo a ese respecto. La Constitución rechazada tenía un artículo muy bueno que podrían ponderar los nuevos constituyentes a efectos de mantenerlo, adecuarlo, mejorarlo, etcétera. Que decía de que el Ministerio Público podía participar en las metas de las policías. Era un artículo que en el título del Ministerio Público se establecía de que los fiscales pueden ser objeto o deben ser objeto de evaluación de cómo hacen los trabajos las policías. Y en este contexto, o complementando lo que estoy diciendo,
Aquí hay algo que comprender que es sumamente importante y que se podría hacer mañana si hubieran recursos y voluntad política. Cuando se detiene a un extranjero indocumentado, se produce lo que se denomina el trámite del canje penal, en donde el juez de garantía lo manda a Gendarmería para enrolarse y eso se está demorando aproximadamente 3 meses. 3 meses para enrolar una Esto yo lo persona. converso, aprovecho para mandar el saludo a Asociación de Pensamiento Penal. Hay bastantes penalistas ahí con los cuales compartimos todas estas informaciones. Y podría evaluarse poner una oficina del registro civil en el Centro de Justicia a efectos de que en vez de demorarse 3 meses porque tiene que ir a sacar horas de Gendarmería y después le dan la hora desde Gendarmería para que vaya de nuevo 2 meses después, que cuando el control de detención y este extranjero no tiene huella, no se sabe quién es, vaya al primer piso del Centro de Justicia, ponga su huella dactilar y el registro civil lo enrole de inmediato. Esa puede ser una medida bastante eficiente de mejorar esta necesaria o necesidad de poder identificar a quienes ingresan, como muy bien decía Mario, y que no lo sabemos. ¿Qué te parece la idea, Elisa? Es Ya que buenísima. discuten siempre. Es buenísima, ¿Es es buena? buenísima, Ah, ya. es buenísima. Hay una cosa que nunca discutimos y es que este tipo de ideas sirven para la modernización del Estado. Sí. No es posible que sigamos pensando y que sigamos viviendo estos 3 meses, estos 4 meses o 6 meses de espera en todo. El cruce de información con los antecedentes venezolanos, con los antecedentes colombianos que no llegan nunca. Es mucho más fácil enrolar de esta manera y el presidente Boric dijo a través, hace unos meses atrás, que no había problemas con la plata, que plata no era el tema. Así que si plata no es problema, que inicien con estos procesos de enrolamiento y de reconocimiento e inscripción de los extranjeros que no tienen ningún tipo de documentación en nuestro país. Mauricio Daza. Bueno, como lo plantea de alguna manera la idea señalada por Rodrigo Rettig, el tema no es tanto proyectos de ley, sino básicamente una mejor gestión institucional de una manera más coordinada, ¿no? Y para eso se necesita generar un liderazgo que sea claro. Yo creo que cuando tengamos un Ministerio de Seguridad Pública, finalmente, ¿no?, con una autoridad que se concentre en su labor en esta materia, podría darse, ¿no?, que ese liderazgo y esa coordinación se pueda generar. Ahora, todas las críticas respecto de los gobiernos y el Ministerio Público. A ver, el Ministerio Público es un órgano autónomo, ¿no? Y de esa perspectiva está a cargo de una persona que tiene un gran conjunto de atribuciones de gestión, que es el fiscal nacional. Claro, pero cuando usted designa a un fiscal nacional, a una persona que claramente no tenía la competencia para ese efecto, pero que le garantizaba impunidad en los delitos los cuales estaba siendo investigado, los mismos que tenían que nombrarlo, como ocurrió con Jorge Abbott, claro, se coloca el interés particular de ese puñado de personas que prefirieron nombrar a alguien que les garantizara impunidad en cambio de alguien que fuera competente. Resultado, 7 años perdidos en la gestión institucional. Y esto no solamente lo digo yo, lo han dicho varios presidentes de la Asociación de Fiscales, ¿no?, donde no hubo una mejora sustantiva respecto de la persecución criminal a partir de una mejor gestión de los recursos del Ministerio Público, materia que le corresponde por mandato constitucional a el fiscal nacional. Y también le corresponde a él gestionar frente a la autoridad todas aquellas necesidades que tiene la institución. Pues también se requiere una voz para decir, oiga, ¿sabe qué? Nos faltan fiscales, podemos armar estas fiscalías supraterritoriales. No se necesita ley para armar esas fiscalías supraterritoriales. De hecho, todos los candidatos a fiscal nacional para reemplazar a Jorge Abbott lo señalaron, ¿no? Entonces, ese es el tema. Finalmente, acá lo que necesitamos es no solamente recursos, 1.500 millones de dólares, una cifra enorme la que ha comprometido el presidente Boric respecto solamente de un plan, ¿no?, a partir de Calles sin Violencia. Bueno, ahí hay bastante dinero para contratar más fiscales, para tener policías más competentes, para mejorar las condiciones de fiscales y policías. Pero el problema también pasa por una mejor gestión de quienes tienen a cargo de las instituciones, particularmente el Ministerio Público. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, Mauricio. Hay algo que a mí no me logra cuadrar. El mapa que veíamos un rato, con los nombres de las bandas, con las nacionalidades de quienes integran esas bandas, con el mapeo exacto de dónde se mueven esas bandas, no es un invento del diario La Tercera, ya que eso es información de la Fiscalía. Entonces la Fiscalía sabe dónde están. Muchas gracias, equipo. Las policías saben dónde están. Saben a qué se dedica cada una de esas bandas. ¿Por qué no se les cae encima con todo el rigor de la ley a esas bandas? Hay que recordar algo ahí. A ver, recuerda lo que falte, porque yo la verdad veo el mapa, digo, chuta, salen en el diario, Es que ya todos sabemos quiénes son. yo creo que es cosa de tiempo, porque recordemos de que los imputados desconocidos están siendo el problema hoy día en materia de homicidios. Todas esas bandas cometen homicidios.
Y el último año, el 2022, esta categoría de imputados desconocidos se disparó de lo que se sigue, que son homicidios por encargo, es lo más probable. Y como se está haciendo por parte del Ministerio Público esta creación de unidad para comprender y estudiar de mucha mejor forma, de forma más armónica y completa, cómo se producen estos homicidios y quiénes son, me parece que se va a llegar más temprano que tarde a dar con la responsabilidad de aquellos que cometen estos homicidios. Sí, y eso espero. Ahora, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Lo adelantó Rodrigo Retica hace un rato. Concepción, región del Biobío, Tren de Aragua. Bueno, la Fiscalía con la Policía de Investigaciones y aportan además imágenes para que usted vea lo que se está haciendo. Videos de la caída del Tren de Aragua en Concepción. Multas, entre comillas, a víctimas partían en 3.5 millones de pesos. Estas personas del Tren de Aragua, al menos 10 personas detenidas, se dedicaban a la explotación sexual de personas, de mujeres, las trata de personas. Entonces traían mujeres, en su mayoría venezolanas, caminando, trasladándose por el desierto, las ingresaban a Chile, tenían todo un sistema montado para trasladarlas por el interior de nuestro país hasta la región del Biobío. Y una vez ahí, mediante métodos como retener pasaporte, amedrentar, maquillar, vestir, las prostituían. Bueno, se les investigó durante vastos meses hasta que finalmente caen estos 10 detenidos hasta el momento por estos diversos delitos. Trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. Entre los detenidos hay de diferente nacionalidad, colombianos, venezolanos y también chilenos. Sí, pues aquí también tenemos lo nuestro. Al menos serían 14 las víctimas de esta situación, en lo que constituye un duro golpe para el Tren de Aragua, esta célula del Tren de Aragua en la región del Biobío. Cuando la pega se quiere hacer, Mario, se puede hacer. Lo hemos visto en el norte, en Arica, lo estamos viendo ahora en Concepción. Yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo se tiene que hacer el trabajo policial o persecutor. Lo primero, estos trabajos son largos, no es una cuestión de un mes, de una semana. Los delitos flagrantes los pasas de inmediato y es lo que más visibiliza probablemente estos temas en las noticias. Sí. Pero cuando tú quieres perseguir una banda criminal, sobre todo cuando es crimen organizado, que es distinto a una banda común y corriente de rateros e incluso de extorsionadores. Crimen organizado es un concepto que significa que tienes una estructura, que tienes una jerarquía, que tienes recursos, que muy probablemente abarcas más de un delito. Entonces, ese tipo de estructuras, para poder desarticularlas, tienes que trabajar durante meses. En nuestro canal de televisión aparecía un reportaje en noticiero el día de ayer sobre la desarticulación de uno, quizás el más importante de los narcotraficantes chilenos hoy día. Durante varios meses se le golpeó lateralmente hasta que el trabajo de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones permitió finalmente desarticular la banda completa. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están, pero eso tenemos que probarlo. En sede penal no es cuestión de formar una convicción sencilla en el magistrado. Tú tienes que probarle al juez que la persona que has detenido, que has puesto a disposición de la justicia después de 2 años de investigación, 1 o 2 años de investigación, a veces más, con pruebas, es quien tú dices que es. Claro. Y ahí logras condena. No antes que eso. Apurarse muchas veces es un tremendo problema. Ahora, Eduardo, esto requiere y recoge el guante de lo que han hecho los gobiernos anteriores. Yo lo decía al inicio del gobierno del presidente Piñera. El plan que anunció Piñera al inicio del gobierno no iba a ser el giro que se propuso, que se ofreció en campaña. Ningún gobierno hasta ahora ha invertido. En los 1.500 millones de dólares anunciados por este gobierno son una cifra importante, pero está muy lejos. Pero 10 veces menos de lo que vamos a tener que gastar como país en un plan grande, macizo, transversal de seguridad, que involucre prevención. Tú puedes dividir el combate al crimen en 3 grandes áreas. A ver. Prevenir, perseguir y condenar, y luego, ¿cierto?, la reinserción. En prevención, la prevención son muchos aspectos distintos, pero va desde recuperar el espacio público que hoy día está tomado por el narco, desde de ese monumento, ¿no es cierto?, al narco muerto, a recuperar la plaza, el espacio, la cancha, etcétera, para que la comunidad empiece, ¿cierto?, a retomar esos lugares. Desde eso, la prevención mecánica, las cámaras, la situacional, son distintos tipos de prevención. Luego, fortalecer la policía, fortalecer el Ministerio Público, fortalecer también, crear la Defensoría de las Víctimas. El fiscal no es tu defensor, tú tienes que contratar un abogado particular para que lo haga. Luego,
Las policías, por supuesto, la modernización de Carabineros va a requerir muchísimo más de lo que hasta ahora se ha planteado o se ha empezado a usar. Y por último, el eslabón perdido hoy día, que es Gendarmería de Chile. Trabajé en Gendarmería, conozco las cárceles, trabajé dentro de la cárcel de Colina 1 y 2, adentro, en el área técnica. Hoy día Gendarmería está muy, muy mal y es desde allí de donde se está liderando muchas de las bandas delictuales más peligrosas de Chile. Veíamos un reportaje este fin de semana en un medio de comunicación donde una periodista entró a la cárcel venezolana, ¿no es cierto?, donde tienen zoológico, donde tienen discoteca, donde tienen de todo. ¿Por qué? Y ahí voy al último, para no latear. Venezuela tiene un régimen narcodictatorial. Ellos están vinculados con los delincuentes que están exportando. Es por eso que es súper difícil que aunque los enroles... Nosotros tenemos el registro civil más moderno de Latinoamérica, los sistemas tecnológicos más modernos de un sistema de registro civil. Por eso tenemos visa waiver. En esas condiciones el registro civil podría intercambiar información con Venezuela, pero Venezuela te esconde la pelota porque el régimen de Maduro es cómplice de estos delincuentes a los que ha enviado a cometer delitos y después cobra un peaje por estos delitos. Me hago responsable de lo que digo. Entonces, con los delincuentes venezolanos es especialmente difícil. Con Colombia, con Perú, es complejo porque ellos no tienen la modernización que tiene nuestro registro civil, pero se logra intercambiar información. Pero con Venezuela es un agujero negro. No te mandan la información así de simple. Wow, es tremendo. Tú hacías referencia a la cárcel de Tocorón. Habíamos hablado de esa cárcel en algunos programas atrás cuando el presidente anunció esta idea de una cárcel exclusiva para el crimen organizado. Hace 20 años que no inauguramos una cárcel en Chile. ¿Hace cuántos? 20 años que no se inaugura un nuevo complejo penitenciario de tamaño razonable. Y yo espero que ahora que se van a reunir los presidentes del barrio, incluido está el presidente Maduro, logren llegar a algún acuerdo respecto a esta crisis migratoria que tiene efectos colaterales como, por ejemplo, el delito como lo hemos mencionado. Mauricio. Sí, breve. Sí, más que se comparte información por parte del registro civil con autoridades extranjeras, sería bueno que compartiera información con autoridades chilenas, ¿no? Para efectos de evitar la falta de información que genera situaciones donde, lamentablemente, a partir de esa ausencia de antecedentes, se toman decisiones como dejar libre a personas que tenían antecedentes, entre otras cosas. Y acá vuelvo y aprovecho de pasar el aviso de nuevo, esta campaña que inició el ciudadano Gonzalo Fuenzalía, y al cual yo me he unido, ¿no? Que tiene que ver con algo súper sencillo, que es comprar esta SIM card para carabineros, ¿no? Para la posibilidad de que al momento en el cual se realicen los controles preventivos de identidad, el personal que está a cargo llegue y agarre un dispositivo que está conectado, ¿no? Con la SIM card, coloque, ¿no? El root de la persona o los antecedentes, o un registro biométrico inclusive, y le aparezca, ¿no? En línea cuáles son los antecedentes. Aunque usted no lo crea, eso hoy día no existe, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que hacen falta más allá de estos grandes anuncios de proyecto de ley que muchas veces son importantes, pero no son muy efectivos como estas otras medidas que pasan los años y no se toman. Ya, Elizabeth Rodríguez, para cerrar el tema porque vamos a avanzar. Es cortito, pero no tenemos que dejar de enfocar también el trabajo en seguridad, no solamente en la parte administrativa de la Fiscalía, sino que ya se le ha prestado suficiente ropa a Carabineros de Chile y a Policía de Investigación. Hay un montón de comisiones de investigación, hay un montón de espaldarazos que ha servido para que la institución vuelva a respirar nuevamente. Pero nuevamente tenemos situaciones que enlodan nuestras instituciones y yo creo que ahí también tenemos que hincar el diente. Carabineros de Chile es sumamente importante, pero los que pertenecen a ella también tienen que dar el ancho. Mira. Si no dan el ancho, tenemos que sacarlo. Porque eso enloda a la institución, que es importante. Y nos lleva de inmediato al tema que queremos introducir en el programa del día de hoy, que es Knightsbridge, el puente de caballeros. Es una estafa piramidal en la que hasta el año pasado se habían autodenunciado en la propia institución de Carabineros cerca de 500 funcionarios. Pues bien, hoy se piensa que podrían ser hasta 5.000 los carabineros involucrados en esta estafa piramidal. ¿Por qué? ¿Qué es una estafa piramidal? Nos lo explica todo en tiempo de Daza, Mauricio Daza. ¿Qué es Knightsbridge, este puente de caballeros, ¿no? Y que involucraría a más de 5.000 funcionarios carabineros? Pero ojo, no todos estarían involucrados en la estafa. Muchos de ellos, la gran mayoría, serían víctimas. Para poder entender esto, primero tenemos que analizar cuál es un esquema de inversiones normal, después en qué consisten estas estafas piramidales y finalmente cuál es este caso. Primero vamos a ver cuál es un esquema de inversión normal y que además es legal. Usted, inversionista, tiene sus ahorros. ¿Qué es lo que hace?
lo puede entregar a un fondo de inversión. Lo administra un banco, lo administra una institución financiera, registrados en la Comisión de Mercado Financiero. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Toman sus dineros y los invierten. Compran acciones, compran bonos, compran títulos que se supone le van a dar una ganancia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si hay una ganancia, entonces usted obtiene parte de esa ganancia. Claro que siempre el fondo de inversión o quien la administra se queda con un porcentaje. Pero ojo, si hay pérdida, usted también va a las pérdidas, porque hay que señalarlo desde ya. Ningún tipo de oferta que involucre sostener de que usted siempre va a ganar es una oferta transparente, ¿no? Y ya es un signo de alarma de que aquí puede haber un esquema fraudulento. Bien, ese es un esquema de inversión normal. ¿Cuáles son las estafas tipo Ponzi? Las estafas piramidales. Veamos en la siguiente imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Usted es un inversionista, efectivamente, pero es víctima. Finalmente usted le entrega esto a una entidad que se hace pasar por un fondo de inversiones, pero en rigor es una fachada. Y por ejemplo usted llega y le entrega 100 a ellos. Bueno, ellos lo toman, pero en vez de invertir, lo que hacen es que ellos se quedan con un porcentaje social. Por ejemplo, se quedan con 80 y a usted le entregan 20 de vuelta. Ellos dicen que es ganancia, pero eso no es real. ¿Por qué? Porque ellos nunca han invertido un solo peso, sino lo van repartiendo. Ahora, para poder mantener este sistema y que se vayan pagando a las personas que ya están en este grupo, es necesario que lleguen nuevas personas para que aporten nuevos dineros para mantener esos pagos y mantener esta ilusión de que hay inversiones y que habrían utilidades. Insisto, habitualmente ellos dicen, usted tiene utilidad garantizada a todo evento. Bueno, así se obtiene, porque en la realidad usted puede ganar o perder, no siempre ganar. ¿Cómo es el caso de este caso que hemos conocido de Knightsbridge, Mauricio? Bueno, esta es una modalidad de estas estafas piramidales tipo Ponzi. Veamos en este cuadro cómo operó en la práctica. ¿Por qué Ponzi? Ponzi porque había un señor que era de apellido Ponzi y que estableció por primera vez este parámetro, esta forma de estafa piramidal. ¿Qué es lo que hacía en este caso el inversionista? El inversionista lo que hacía era comprar un producto en el extranjero a partir de una aplicación o una plataforma electrónica que era entregada por una supuesta empresa de inversiones denominada Knightsbridge. Entonces yo le decía, mire, usted compre en el extranjero, pásenos a nosotros la plata y usted nos pasa la plata. Por ejemplo, yo les pasaba 100 y ellos iban y compraban en el extranjero algunos de los productos que uno elegía en un catálogo. Pero uno les traspasaba la plata a ellos para que compraran en el extranjero. ¿Qué es lo que ocurría en ese caso? Volvemos a la gráfica. Lo que ocurría en ese caso era que ellos se supone que compraban el producto en el extranjero, pero hay ciertos países donde usted puede obtener una devolución de impuestos porque usted ha comprado desde el extranjero. Entonces ellos, ¿qué es lo que le decían a las personas que cayeron en esta estafa? Mire, usted compra, por ejemplo, un reloj a 100, ¿no? Entonces yo le voy a obtener la devolución del impuesto, que son 20, y además ese mismo reloj, yo en el país donde lo adquirí lo voy a revender más caro. Y todo eso va a generar una ganancia. Y esa ganancia, entonces, es la que usted va a poder obtener, pero nosotros obviamente nos quedamos con un porcentaje chico. Mentira. Usted entregaba el dinero a esta empresa y no había ninguna compra de ningún bien en el extranjero. No había ningún tipo de devolución de impuestos, sino simplemente ellos se quedaban con una parte de lo que usted le entregaba, ¿no? Y además le devolvían otro pedazo para mantener la ilusión de la ganancia. Pero fíjese, en todos estos esquemas piramidales habitualmente se establecen distintas categorías de participantes en estos fondos de inversión. Y si usted es de una categoría superior, entonces esta empresa le garantiza, entre comillas, más ganancias. ¿Cuál es el requisito para que usted suba de categoría? Traer más gente, obviamente. Ahora, esto tiene un sentido, porque mientras más gente usted traiga, más posibilidades de mantener esta rueda tiene, ¿no? Para prolongarse por el tiempo. De hecho, por lo menos en mi experiencia, defendiendo a víctimas y también a algunos imputados en estas causas, uno observa de que en muchas ocasiones las personas que arman estos esquemas tienen algoritmos que le indican en línea al momento cuando esta pirámide llega a un punto de colapso. Y cuando está cercano a llegar a un punto de colapso, ellos llegan, sacan todos los fondos y desaparecen.
Esa es la forma habitual en que operan estos esquemas. Insisto, en este caso, algunas particularidades del caso Knightsbridge es básicamente que fue descubierto a partir de una investigación interna de Carabineros de Chile que lo denunció a la Fiscalía, sin perjuicio que ya en enero del año 2022 la Comisión para Mercado Financiero anunció de que estaba operando esta compañía sin su autorización. Además, esto es algo bien interesante, las comunicaciones que se daban entre ellos era a través de la plataforma Telegram para evitar que pudieran ser descubiertas. Y esto, además, es bastante similar a otras estafas que se han vinculado al negocio del Forex, que también uno podía invertir a través de plataformas en línea para los efectos de realizar operaciones de cambio de moneda. Finalmente, 5.000 carabineros involucrados, insisto, no todos como parte de esta estafa, sino muchos de ellos como víctimas, y tenemos a lo menos a 2 oficiales de carabineros detenidos y también a una persona del ejército que estaría involucrado en esto, lo que da cuenta de que no solamente podrían estar afectados personas de carabineros, sino también del resto de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se hicieron tan fuertes en Carabineros? Se da este fenómeno como de el dato a dato, oye, tengo una movida súper buena para ganar plata, es un gran negocio. ¿Por qué crees, Mario, que habrían hasta 5.000 carabineros involucrados en esta situación? Porque se organizan estas estafas en torno a grupos de personas que tienen algún vínculo. A ver, hay que ser súper claro, ¿ah? Esto no tiene nada que ver con el fraude de Carabineros. Son cosas completamente distintas. No, es que quiero ser claro porque la crítica a Carabineros siempre es bien fácil, pero en este caso no es recursos públicos. Hasta ahora no hay involucrado recursos públicos, no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Aquí se parece más a la estafa de los quesitos, claro, donde hubo 4.000 personas estafadas que tenían vínculos, se conocían, etc. Esto es parecido y sucedió dentro de una institución que es Carabineros. Ustedes son muy jóvenes, pero es parecido a la cotufa que hubo a principios de los 90, ¿no es cierto? Que se afectó al ejército. ¿Por qué? Porque hay vínculos, porque se conocen, porque están ahí. Son organizaciones en donde tú trabajas codo a codo, día a día. Hay 60.000 carabineros en Chile y probablemente el que inicia esto, que era un oficial de grado menor, digamos, pero oficial al fin y al cabo, tiene cierta ascendiente también. Pues tú dices, si mi teniente me dijo, no creo que esté... Claro, debe ser legal esto. Y eso es lo que pasa en las otras estafas piramidales que hemos conocido en el último tiempo, donde es un economista con una tremenda oficina, una persona que tú dices, chuta, claro, me da confianza. Ahí estamos viendo Madame Gilda de los quesitos, que tú la recordabas, Mario. Claro, este tipo de estafas piramidales funcionan abusando de la confianza, pero también un poco de la ambición que está de por medio. A la gente que nos está viendo en televisión, nada es gratis, es imposible ganar siempre y por lo tanto, si usted quiere invertir, si usted quiere gastar, si usted quiere comprar, hágalo en los canales formales, que es la única manera de estar tranquilo. Sí, esto además nos trae de recuerdo de inmediato a Malta, ¿cierto? El señor Chang y su propia estafa que tú conoces perfectamente, Rodrigo. Sí, yo... el caso Chang, yo estoy metido hasta el día de hoy. Sigo representando a 30 víctimas y en la demanda contra los bancos, que es un subproducto de la estafa de Chang, represento a más de 60 víctimas. Y claro, lo que propicia las estafas piramidales son círculos de institucionales, de personas, amigos, familiares, etc. El caso Chang era pura gente de una determinada comunidad del país y que traían al hermano, al primo, a la señora y en consecuencia se producían estos nefastos efectos económicos y patrimoniales para todas estas familias que el día de hoy aparecen en Carabineros y efectivamente son víctimas, la mayoría de ellos. Probablemente la investigación va a dar cuenta de eso. Y el consejo, yo como abogado que estuve metido o que sigo metido en ese tipo de casos, es que usted siempre fíjese en la rentabilidad que le ofrecen. Siempre que una rentabilidad sea superior a un fondo mutuo, que pueda llegar, el fondo mutuo le da 0,5, 0,6, que llegue al 1, puede ser normal. Perdón, ahí tenemos en pantalla a la izquierda Alberto Chang, al lado Ricky Martin. Junto a Ricky Martin, no, ni más ni menos. Sí, entonces, lo que decía Mario, sus faramañas para empresarios engañar. que se rodean de Claro. artistas y tienen una puesta en escena que se llama en materia penal como un elemento de la estafa, la mise en scène. Este señor Chang lo tenía totalmente. Tenía reuniones con Richard Branson, ¿te acuerdas? Era uno de los... Es para hacer una película el caso Chang, pero brutal. Increíble. Hemos compartido, de hecho, yo también soy abogado de algunas víctimas ahí. Y, bueno, tratamos de traerlo extraditado, no se pudo, digamos,
Ojo, eso es bien importante el tema de la reciprocidad, ¿no? De repente Chile niega extradiciones de repente a determinados países y uno dice es gratis. Mire el costo que se pagó acá con este señor Chang. Claro. Y ahí está Richard Branson, claro, y era parte de esta apuesta en Exacto, escena, sí. ¿no? Pero, ¿y tiene más fotos con Richard Branson? Porque esas como que Branson está corriendo y, No, y si Chang se tenía cuela. dos. Se cuela en la Le selva. compró un Sí. terreno en Isla Mosquito a Tal Richard cual. Branson. Así se conocen. ¿Se Oye, conoce pero- cómo, perdón? Porque le compró un terreno en Isla Mosquito. Isla Mosquito es una isla de Islas Vírgenes Británicas. Y le compró un terreno como en $1.800.000. Entonces ahí se conocen. El nivel. Y tenía estas fotos. Y bueno, claro, cuando una persona que iba a invertir con este personaje veía toda esta puesta en escena, fotos con personas famosas, tenía una oficina despampanante, muy lujosa, y caían. Pero claro, la rentabilidad era del 2, 2,5, 1,8. No todo lo que brilla es Podrían oro. haber olfateado ahí Sí, que, pues. que Sí. había algo complejo. Elizabeth me ha pedido la palabra en varias Pero acá es oportunidades. importante y no tenemos que perder el foco, no podemos justificar esta situación por la historia de Chang, eso de verdad, como dijo Rodrigo, es para película. En Carabineros de Chile no puede pasar lo que está pasando. No puede pasar, es decir, yo lo lamento con el alma, yo soy una de las fieles y acérrimas defensoras de Carabineros de Es Chile, grave. de la institución, pero estas cosas no pueden pasar. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la fe pública de una institución Sí. por negocios como tú lo dijiste, por quesito, o yo me acuerdo de la de los volantines. Plata Que fácil, al también, final. sí, ¿tú te acuerdas de la historia de los volantines? Los volantines. Sí, po, había un caballero en la quinta región que confeccionaba volantines y para septiembre vendió volantines a todo Chile que los mandaba por correos de Chile. Y había un previo pago que se realizaba a través del cajero automático del Banco del Estado, donde tú depositabas el dinero, Claro. pero no se ve contable, sino que hasta el día Hasta el otro día, siguiente. claro. Bueno, eso hizo el caso Sí, volantines mediados de los también. 2000, si no me falla la memoria. Pero uno dirá, oye, esto es para gente que es incauta, No. que no No, tiene no, idea. no, Hay que no. recordar el caso de Bernard Madoff, que él era una estrella en Wall Street y que, bueno, finalmente se descubrió que defraudó por 64.800 millones de dólares. Oye, a la crema innata, ¿no? Sí. De la sociedad norteamericana, a personas que eran avesados operadores del mercado de valores en Estados Unidos. Entonces, claro, este esquema, ¿no? Que hablábamos, Ponzi, Carlo Ponzi, el año 1920 aproximadamente, es el primero que se le ocurre esta idea. Ah, ¿no es el otro Ponzi? No es Ponzi Lerú, no. Este es Ponzi. Ahí está Ahí el está señor Madoff. Madoff. Oye, pero este es el esquema Ponzi, o sea, claro, El el más esquema famoso del Ponzi más mundo. famoso y el más grande. Insisto, entonces, bueno, ese es un poco el tema, ¿no? De repente Sí. cuando te garantizan ganancias a tu Claro. evento, importantes ganancias, hasta los más expertos se nublan. Sí. Y hay que ver también, ¿no? Yo recojo lo que se dice acá, pero ojo, se dice 5.000 personas en Carabineros, pero muchos de ellos son víctimas, Sí, ¿no? sí, claro. Y también Claro. hay que ver, hay un cadete del ejército junto a 2 oficiales que están detenidos por esto, pero hay que ver además si es que esto también se traspasó al resto de las ramas de las Fuerzas Armadas Sí. y en qué calidad tiene cada una de las personas que están involucradas en este caso. Hay una reflexión Exactamente. política que hacer respecto a estas estafas piramidales. Ocurren en países generalmente situados en un espectro político que rinde pleitesía al mercado a todo evento. Estados Unidos, Chile. Usted si va a buscar una estafa piramidal en países nórdicos, europeos y occidentales, es bastante probable que no se encuentre con este tipo de ilícitos. Y aquí la reflexión es como el valor del dinero y si este puede llegar de forma fácil o no, a no ser que usted se juegue un quino o un loto, que ojalá le vaya bien y se lo gane, pero en general la plata fácil no existe. Y lo linkeo, lo enlazo con lo que decía Mauricio. El caso Chang también estaba lleno de gente que opera en el mercado financiero. Sí. Entonces, ¿cómo gente que opera en el mercado financiero? Y hay tuiteros insignes que hablan de economía todo el día criticando al gobierno, que no quiero decir quiénes son, pero todos pueden buscar ahí en Twitter y enlazarlo con las víctimas de Chang, que no, el gobierno tiene que ser, compadre, perdiste una estafa piramidal, te fregaron con 200 millones de pesos, tiene un poco de pudor. Claro, tiene un poco de pudor. Y en este sentido, lo que quiero ir es que, ¿qué es lo que ocurre de que en Chile siguen ocurriendo estas estafas piramidales en donde la gente piensa de que poniendo 100 le van a llegar 200, que es inverosímil, no existe. Claro. No puede ocurrir. lo Exactamente. Oye, para mucha gente Sí. que tiene la duda de qué Ponzi da Ah, no, origen Carlo a- Ponzi, Charles Carlo Ponzi. Ponzi. Ahí está, ¿lo Carlo, tenemos? Carlo. O Carlo.
Carlos Ponzi, este es el señor, 1929. 1929. Ese es el Ponzi que estamos hablando. No, que no haya Alto nivel de confusión. pañuelo, hay que decirlo, ¿no? Sí, ¿Cierto? absolutamente. Se lo compró con una ganancia media rara. Oye, pero también acá hay otro fenómeno. Esto tiene que ser de regulación del Estado. Yo creo que la CMF ha avanzado muchísimo, Sí. desde los casos como Chang, entre otros, hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que cuando estalla el caso Chang, yo soy uno de los querellantes junto con Rodrigo, oye, mucha gente se acercaba a nosotros y nos decía, oye, me estafaron además por una cantidad muy importante de plata. Y al final nos llamaban y nos decían, ¿sabes qué? Prefiero no hacer nada. ¿Por qué? Por la vergüenza. Habían personas que eran, oiga, operadores, insisto, de mercado de valores, ¿no? Claro. Corredores de bolsa, personas involucradas en ese ámbito que habían caído en esto. Entonces, para ellos, el costo reputacional era muy grande. Y otro tema, oye, habían también algunos funcionarios públicos que de repente decían, ¿sabes qué? Prefiero no colocar, digamos, una denuncia porque entonces se va a tener que descubrir de dónde yo saqué 100 millones de pesos, que también Ay, fue un ay, poco ay. inexplicable, Ay, ¿no? ay, Para ay. colocar con esta plata. Entonces, oye, este tipo de estafa abre un conjunto de Sí. líneas investigativas que ojalá que el Ministerio Público desarrolle en su totalidad. Una caja de Pandora. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos aquí en VX.